Bueno, hermanos, esperemos que funcione esto que hemos intentado hacer. No tenemos otro propósito, hermanos, que no sea el que podamos estar con la mayor reverencia posible, ¿verdad? Especialmente cuando estamos en el momento de adorar a nuestro Dios. Vamos, hermanos, entonces ahora a tener nuestra clase. Hoy, por ser primer domingo del mes, recuerden que los anuncios los tenemos hasta el final. Así que recuerden que estamos estudiando el asunto de los ancianos y el tema que sigue es este, que tiene como título el estilo de liderazgo de Jesús. Perdón. Y hermanos, vamos a leer lo que dice Mateo 20 del 25 al 28. Vamos a leer primeramente ese pasaje y así empezaremos nuestra clase. Mateo 20 del 25 al 28. Le voy a pedir a nuestro hermano Rolando. ¿Puedes leerlo, hermano? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Okay. Cuando hablamos de los ancianos de la iglesia, hermanos, estamos hablando del liderazgo bíblico. Estamos hablando de aquellos que el Señor ha determinado que sean los líderes de la iglesia. Cuando empezamos a estudiar este tema hace ya algunas semanas o meses, te dije que de repente usaremos la palabra liderazgo para referirnos a los ancianos. ¿Sí? Así que cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de los ancianos. Específicamente, hermanos, lo que vamos a intentar platicar este día es acerca de cuál es el estilo que deben usar aquellos que van a ser los líderes de la iglesia o aquellos que van a ser ancianos de la iglesia. Y definitivamente, hermanos, puesto que hemos sido mandados a imitar al Maestro en todo lo que hacemos, pues tenemos que estudiar un poquito acerca de cuál era el estilo de liderazgo de Jesús. Y eso es de lo que vamos a estudiar ahora. Por ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús enseñó sobre cómo los gobernantes se enseñorean de las naciones, cómo aquellos que tienen poder ejercen ese poder sobre los que son más débiles. Pero Jesús dijo literalmente: pero entre vosotros no será así. Jesús, en primer lugar, aclaró que el liderazgo que se debería de tener en el reino no sería un liderazgo similar al liderazgo que la gente de ese tiempo practicaba. Pero, ¿qué es, hermanos, lo que dio origen específicamente ahí en Mateo a esta enseñanza de Jesús? Bueno, lo que dio origen a eso fue la petición que hizo la madre de Jacobo y de Juan para que cuando el Señor viniera, sus dos hijos estuvieran en los lugares privilegiados en el reino de Cristo. ¿Sí? Pero debo decirles, hermanos, que esta no fue la única ocasión en que alguien le pidió al Maestro esto. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 9, versos 33 y 34, Marcos 9, 33 y 34, voy a pedir a Jonathan que lo lea, y le voy a pedir a Toñito que lea Lucas 22, 24. Primero Marcos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ok. Fíjense cómo ellos estaban discutiendo por quién sería el mayor. Toñito, lee el tuyo. Hubo también entre ellos una disputa sobre a quién de ellos sería el mayor. Ok. Tanto Mateo como Marcos y Lucas, hermanos, hablan de que en algún momento hubo una discusión o había discusión entre los discípulos del Señor sobre quién sería el mayor, quién sería el más importante.
pensemos primero, ¿por qué había esta discusión? Bueno, en primer lugar partía de la concepción equivocada que ellos tenían del reino de Cristo, o del reino del Mesías. Ellos estaban esperando a un Mesías que viniera y estableciera un reino terrenal, y que con gran poder militar especialmente pudiera venir y sacar a los que los tenían oprimidos, en este caso a los romanos. Así que ellos, pensando en esto y sabiendo que Jesús era el Mesías, porque se los había demostrado por medio de muchos milagros, entonces entendían perfectamente que Jesús era el Mesías. Sin embargo, el asunto de un reino espiritual todavía no lo comprendían ellos. ¿Ok? De hecho, hasta antes que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, todavía no entendían perfectamente el asunto del reino. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos ya jamás preguntaron algo diferente. Ellos entendieron por medio de lo que el Espíritu Santo les reveló milagrosamente, que el reino de Cristo era un reino espiritual, no un reino material. Así que pensando ellos en que Jesús establecería un reino terrenal, entonces, hermanos, ellos discutían entre sí quién sería el más importante dentro de ese reino. En otras palabras, ellos decían: ok, Jesús, tú eres el rey, pero ¿quién de nosotros va a ser el mayor aquí entre nosotros? Después de ti, ¿quién será? ¿Quién es el que va a estar aquí? Ellos querían, hermanos, un puesto de privilegio. Ellos estaban disputando por los puestos de mayor privilegio. Este es el mismo punto de la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Quiero, Señor, que cuando vengas en tu reino, uno de mis hijos esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta mujer estaba pidiendo por los puestos de mayor privilegio en el reino de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les interesaban esos puestos de mayor privilegio, hermanos? Bueno, porque ellos tenían la visión de la grandeza personal. La visión de la grandeza personal. ¿Ok? Es como si de repente Enrique Peña Nieto le hablara a Josué y le dijera a Josué: quiero que seas el secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal, Josué, ahí, eres contador y tú vas a ser ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público? Ni sé si así se llama todavía eso, ¿verdad? En mis tiempos así se llamaba. ¿Qué pasaría con Josué? Bueno, Josué estaría en un puesto de privilegio. Josué tendría muchas personas a su cargo, todas intentando servirle a él, todas intentando hacer lo que él dijera. Bueno, esto es, hermanos, más o menos lo que estos hombres querían. Ellos querían estar en un lugar de privilegio en el reino que Cristo establecería, porque ellos estaban pensando en su grandeza personal, porque esa era la visión que tenían del reino. Cuando alguien, hermano, y hemos dicho esto muchas veces y lo seguiremos diciendo hasta que lleguemos a ese punto de establecer ancianos. Cuando alguien desea ser anciano de la iglesia por querer tener grandeza personal, pues no está siguiendo realmente lo que el Señor quiere que hagamos. Así que esta era la visión que ellos tenían. Ellos estaban discutiendo por quién sería el mayor. La madre de Jacobo y Juan hizo esta petición porque quería que sus hijos, hermanos, estuvieran en lugares de privilegio. Si seguimos leyendo ahí en Mateo capítulo 20, especialmente del verso 25 hasta el 28, encontramos que cuando los demás apóstoles se dieron cuenta de lo que esta mujer había pedido, se enojaron entre sí y se pelearon entre sí por ver quién sería el mayor. Así que entonces es que Jesús, hermanos, aprovechó esta ocasión para enseñarles acerca del liderazgo correcto en el reino de los cielos. Y es entonces que Jesús dio esta enseñanza de Mateo 20, 25 al 28 que leímos al principio. ¿Ok? Ahora, pensemos primero en esto, hermanos. Veamos primero que el liderazgo de Jesús nunca fue conforme a los modelos humanos. Nunca fue así. Nunca fue, hermanos, en primer lugar, conforme al modelo de los líderes religiosos judíos. ¿Ok? ¿Cómo ejerció Jesús su liderazgo? No tenemos duda de que Jesús fue un gran líder. No tenemos duda de eso. Pero ¿cómo es que ejerció su liderazgo? Bueno, en primer lugar, no lo ejerció
conforme al modelo de liderazgo de los religiosos judíos. ¿Cómo era el modelo de liderazgo de los líderes religiosos judíos? Bueno, basta mirar Mateo 23 del 3 al 7. Vaya a Mateo 23 del 3 al 7. Este se lo voy a encargar al hermano Miguel. Mateo 23 del 3 al 7. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Ok, este era el estilo de liderazgo de los fariseos. Jesús menciona varias cosas aquí de cómo ellos ejercían su liderazgo. Lo primero que resalta es que decían y no hacían. Decían y no hacían. Así que Jesús, hermanos, nunca ejerció un liderazgo así. Y ese no es el liderazgo que Él desea que aquellos que sean líderes en su pueblo sigan. Lo que Él desea es que los que son líderes en su pueblo no sean como los fariseos, que decían y no hacían, sino más bien desea que sean personas que hagan y luego digan. Eso es lo que realmente desea. ¿Sí? Así que no fue conforme al liderazgo de los fariseos, de los líderes religiosos judíos. Otro problema, hermanos, que tenían los fariseos, no pierda de vista ahí Mateo 23, ahorita vamos a regresar ahí, pero quiero que ahora vaya a Lucas 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. Y este se lo vamos a encargar a la hermana Diana Villa. Ok, esta es la parábola del fariseo y el publicano. Pero fíjense cómo Jesús empezó esta parábola diciendo que a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. ¿Quiénes eran los que se consideraban a sí mismos como justos? Los fariseos. En la parábola se nos cuenta de que dos hombres fueron a orar. Un hombre era fariseo y el otro era publicano. Así que el fariseo oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque soy justo, porque doy mi diezmo, porque hago todo lo que tú dices. Mira, no soy ni siquiera como ese publicano que está ahí, mira. No soy ni siquiera como él. Se consideraba a sí mismo justo. Mientras que el publicano ni siquiera se animaba a levantar su rostro, sino que puesto su rostro en tierra o inclinando su rostro a tierra, decía: sé propicio a mí porque soy pecador. Jesús terminó la parábola diciendo: ¿quién creen ustedes que de los dos realmente regresó a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? Pues el publicano, porque había reconocido sus pecados. Jesús estaba enseñando cómo el liderazgo de los fariseos, espiritualmente hablando, era: nosotros somos superiores a todos los demás. Nosotros somos justos. ¿Se acuerdan en una ocasión que le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham y tú eres hijo de fornicación? ¿No se acuerdan en un pasaje que le dicen los fariseos a Jesús eso? ¿Saben por qué le decían eso, hermano? Le decían eso porque pensaban que María lo había tenido fuera del matrimonio. ¿Ok? Por eso le decían eso. ¿Ok? Sin embargo, la intención de ellos era más bien poner en vergüenza a Jesús y decir: nosotros somos más justos que tú, porque nosotros guardamos la ley, tú no. ¿Sí? Entonces, hermanos, este era el liderazgo de los fariseos. Número 1, decían y no hacían. Número 2, se consideraban ellos los mejores del mundo, justos. Y no solo eso, Jonathan, sino que además también menospreciaban a los demás, especialmente a los que no eran como ellos, especialmente a los gentiles, especialmente a los publicanos, que eran los que, hermanos, cobraban los impuestos entre el pueblo. Los consideraban pecadores. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús:
Si fuera hijo de Dios, supiera qué tipo de mujer es esta que le está tocando. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando lo acusaron porque decía que entraba y comía con los publicanos y con los pecadores? Pues ellos se consideraban justos a sí mismos. Aquellos que van a llegar a ser líderes de la iglesia como ancianos, hermanos, jamás deben pensar eso. Jamás deben pensar que por el hecho de que la iglesia los ha elegido para que sean sus pastores, entonces significa que son superiores que los demás. ¿Sí? En ningún sentido, hermano. En ningún sentido. Tanto los que son ancianos como los que no son ancianos necesitarán de Dios. Y tendrán sus virtudes y tendrán sus defectos. Se preocuparán mucho por guardarse sin mancha del mundo, eso sí, definitivamente. Pero eso no los hará personas perfectas y sin pecado. ¿Sí? Este era el liderazgo de los fariseos. Una cosa más, si se regresa a Mateo capítulo 23, que le dije que no lo perdiera, espero que no lo haya perdido. ¿Sí? Otra cosa que resaltaba del liderazgo de los fariseos era el lucimiento personal. En el verso 5 al verso 7, que ahorita ya leyó nuestro hermano Miguel, en el verso 5 dice: antes hacen todas sus obras, ¿para qué? ¿Para ser vistos de quién? De los hombres. Es decir, no hacían sus obras para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres, porque ellos esperaban que los hombres les reconocieran como excelentes judíos. Por eso es que al final en el verso 7 dice: ellos aman que los saluden en las plazas y que les digan maestro, maestro, ¿verdad? Ellos amaban eso. Jesús dijo: de cierto, ellos ya tienen su recompensa. Sí, ya tenían su recompensa porque mucha gente los trataba así, maestros, rabí. Así que lo que ellos buscaban era el lucimiento personal. Jesús, hermanos, jamás desarrolló un liderazgo así. Jamás vamos a ver al maestro, hermano, diciendo y no haciendo. Jamás vamos a ver al maestro sintiéndose superior a los demás, aunque de hecho lo era. Jamás vamos a ver al maestro despreciando a los demás. Sí, por el contrario, lo vamos a ver tratando de ayudar a aquellos que estaban en mayor necesidad. El Señor mismo Jesús dijo en una ocasión: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y yo he venido para buscar y salvar lo que se ha perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Jesús jamás va a ser visto buscando su lucimiento personal. Jamás lo vamos a ver, hermano, alimentando a los 5,000 para que todo el mundo lo viera, que Él era Dios. No tenemos duda de que sus milagros tenían ese propósito, demostrar que Él era Dios, pero Él no lo hacía para un lucimiento personal, como los fariseos, hermanos, hacían sus obras para eso. Así que el liderazgo de Jesús no fue conforme a modelos humanos, no fue conforme al liderazgo que ejercían los fariseos. ¿Sí? Por eso, esa razón, hermanos, es que los apóstoles, cuando no alcanzaban a entender la naturaleza espiritual del reino, ellos anulaban los primeros lugares. ¿Quién es el mayor? ¿Quién de aquí va a ser el primero? Porque ellos estaban pensando con esa mente farisaica de ser, hermanos, los más importantes, los más reconocidos, los más vistos, sobre los que tuvieran más siervos a su alcance. Imagínense estos pobres ingratos que venían de Galilea, la región más pobre, donde no tenían nada, y de repente decir: vamos a estar en el reino, nosotros vamos a ser los segundos del rey. Imagínate, Pedro, antes tú le andabas sirviendo a otro, ahora otros te van a servir a ti. ¡Qué emoción! ¿Verdad? Pues tenían esa concepción equivocada. Pero algo más, hermanos, también el liderazgo de Jesús no fue conforme al modelo de los reyes de las naciones de aquel tiempo. ¿Qué hacían los reyes de las naciones? Bueno, ya vimos al principio. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 20 y leamos nuevamente el verso 25. El verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes se enseñorean? ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Los reyes de las naciones, los poderosos de las naciones, ejercían su liderazgo enseñoreándose de los pueblos.
La palabra enseñorear significa subyugar, significa tener el control. Esto no ha cambiado, esto sigue existiendo hasta nuestros días. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. ¿Sí? Entonces, Jesús no quería que los apóstoles pensaran que aquellos que iban a ser líderes en la iglesia ejercieran su liderazgo al igual que lo hacían los gobernantes de las naciones, enseñoreándose de ellas. Los grandes, los poderosos, dice, ejercen su poder sobre los más desfavorecidos. ¿Cómo es, hermanos, que los reyes de aquel tiempo conquistaban a las naciones? Ejerciendo su poder. ¿Sí? Ejerciendo su poder. Se enseñoreaban de ellos. Algunos ejemplos que podemos hablar, podríamos citar a los babilonios. Los babilonios, hermanos, cuando ellos conquistaban una nación, ellos se llevaban en primer lugar a lo mejor de aquella nación, las personas más estudiadas, los más preparados, los más ricos, y los llevaban a Babilonia. Por eso es que Daniel, Belsasar, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, para decirlo más fácil, fueron llevados primero en la primera cautividad a Babilonia, porque estos eran hijos de príncipes, eran personas preparadas. Pero ¿sabe cómo ejercían ellos su poder? Con estas personas preparadas, los llevaban al palacio y los obligaban a, primero que nada, a aprender la lengua babilonia, el arameo. Tenían que aprender ese idioma y luego les enseñaban todo lo que tenía que ver con la religión y la cultura de Babilonia. No era si querían, era de a fuerza que tenían que hacerlo. Dentro de ellos estaba el que tenían que comer lo que estaba asignado para ellos comer. No les importaba que en su religión ellos no comieran esa carne o no comieran ese tipo de alimento. Esto es lo que hacían con los más poderosos de la nación que conquistaban. Pero con los más débiles, lo que hacían era llevarlos simplemente como esclavos. Les ataban cadenas a su cuello, cadenas a sus pies, y los llevaban sin importar que tuvieran que caminar distancias larguísimas, si estuvieran cansados o no, a ellos no les importaba eso, si se morían en el camino, realmente no importaba nada de eso. Porque los poderosos ejercen su poder sobre los más débiles. Así es en las naciones. Jesús, hermanos, jamás usó este tipo de liderazgo. Él, hermano, nunca ejerció un liderazgo donde Él se enseñoreara de las personas. ¿Creen ustedes que Jesús tenía el poder? Alguien llegó ahí, ¿no? Si quieren ver, por favor. ¿Creen ustedes que Jesús no tenía el poder suficiente como para enseñorearse de la nación completa de Israel? Definitivamente que sí. Pero Él no lo hizo así. Y la razón por la cual no lo hizo es precisamente porque su estilo de liderazgo no era así, enseñorearse de las naciones. ¿Usted cree que no podía llegar y sacar a todos los líderes religiosos que había ahí, que malinformaban a la población, que enseñaban mal a la población? Definitivamente que sí, pero hermano, nunca lo hizo. Porque el estilo de liderazgo no era conforme al modelo de los reyes de las naciones. A los reyes de las naciones no se les podía negar absolutamente nada. Si ellos decían, yo quiero ese lugar, no importaba cómo, pero él obtenía ese lugar. ¿Se acuerdan de lo que hizo Acab? ¿Se acuerdan de lo que hizo de Acab con Nabot? En el Antiguo Testamento, Acab dijo, a mí me gusta tu terreno y eso yo lo quiero. Pero en el Antiguo Testamento era un poco diferente a los gentiles. Porque en el Antiguo Testamento estaba determinado de que las propiedades no se podían vender. Había ciertas reglas para eso. Así que Acab usó de la fuerza que él tenía como rey, no tanto él, su esposa, Jezabel, para llevar a cabo esta atrocidad con Nabot. Pero eso es lo que Jesús quiere decir aquí. No va a ser como es en las naciones donde los reyes se enseñorean de ellos. Además, hermanos, debemos entender también esto. Tampoco el liderazgo de Jesús es conforme a los modelos militares del Nuevo Testamento o de los tiempos antiguos. En Mateo capítulo
Lucas, capítulo 7 y verso 8, ¿qué dice, hermano? Lucas 7:8, se lo voy a pedir a la hermana Carmen. Lucas 7:8. Lucas 7:8. Carmen Martínez. Porque Es para que despierte, hermano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ok, ¿cómo era el liderazgo de los militares? A los que tenían bajo su orden les decían ve e iban. Haz esto y lo hacían. Y si tenían siervos estaban bajo sus órdenes. No había si querían o no. Era por obligación, hermanos, como se ejercía ese liderazgo. Definitivamente, hermanos, el liderazgo militar era ejercido por la fuerza. Más aún, dentro de esta área del liderazgo de los militares, las extorsiones, los abusos, los robos y toda clase de corrupción llevada a cabo por la fuerza era algo, hermanos, que distinguía a los que estaban envueltos en este asunto de ser soldados en el primer siglo. Mire lo que Juan del Bautista le dijo a los soldados en Lucas capítulo 3 y verso 14. Lucas 3:14. Ahora sí, la hermana Carmen Gallegos. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestros salarios. No extorsionen a nadie. No calumnien a nadie. No le inventen delitos a nadie. Y confórmense con lo que ustedes ganan. No roben, es lo que les está diciendo. Todo tipo de abuso y extorsión había de parte de los militares. Así que Jesús no ejerció su liderazgo ni conforme al modelo de los fariseos, ni conforme al modelo de los reyes, ni conforme al modelo de los militares. Tampoco lo hizo conforme al modelo de los filósofos griegos, hermanos. Vaya por un momento a Hechos 17:18. Hechos 17:18 al 21. Hechos 17:18 al 21. Esto lo va a pedir la hermana Migdalia. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿En qué tenían interés los atenienses, hermanos? Y los extranjeros que moraban ahí, en decir y oír algo nuevo. ¿Con quién discutió Pablo ahí en Atenas? Con los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Qué era lo que estos decían? Que parecía que era predicador de nuevos dioses. ¿Sí? Así que cuando ellos oyeron a Pablo, hermano Jorge, que estaba predicando acerca del evangelio de Jesús y de la resurrección, ellos dijeron, algo nuevo trae. Esto no es algo que hayamos oído de ningún epicúreo, ni es algo que hayamos oído de ningún estoico, que eran las escuelas filosóficas que había en ese tiempo en Atenas. ¿Sí? Así que, a ver, ven para acá, a ver qué es eso nuevo que traes. Así que lo llevaron al Areópago, el lugar, hermano, donde solamente disertaban los más famosos sabios de la filosofía griega, y ahí Pablo, hermano, tuvo el privilegio de hablar. El lugar donde se paró alguna vez Sócrates, Platón, Descartes, no Descartes, otros filósofos, hermanos, de los siglos antiguos griegos. Ahí fue Pablo. Y entonces él les predicó el evangelio.
Un maravilloso sermón que hizo Pablo aquí cuando empezó diciéndoles: les he observado que son muy religiosos, porque hasta me he encontrado un altar que dice: al Dios no conocido. Y ahí empezó el apóstol, hermano, a predicar de una manera maravillosa acerca de Dios. Pero quiero que ponga atención en el interés que tenían estos en oír o decir algo nuevo. Hermanos, en este tiempo muchas personas, religiosamente hablando, están interesados en oírlo algo nuevo. Muchas personas, ¿sí? Muchas personas no se están conformando con lo viejo, y lo viejo es lo que salva, no lo nuevo, porque lo viejo es lo que está aquí en la Escritura, hermanos. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento dijo una ocasión: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Dios quería, por medio de Isaías, decirle al pueblo de Israel que hicieran un alto y que se detuvieran y preguntaran: ¿cómo es que vivieron los antiguos que agradaron a Dios? Para que ellos volvieran a agradar a Dios. Creo que si hoy el Señor, hermano, no lo va a hacer, definitivamente, pero si el Señor hoy mandara un profeta inspirado por Él, haría lo mismo. Llegaría a nuestras congregaciones y nos decía: párense y pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas. Se pararía, hermanos, en todos los lugares donde aparentemente se adora a Dios y les diría: hagan un alto y pregunten por las sendas antiguas y síganlas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Así que hoy en día muchos están como los filósofos griegos, quieren oír y decir algo que sea nuevo, descubrir el hilo negro, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer eso, hermano. Lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura para saber exactamente qué es lo que Dios nos ha revelado. Bueno, Jesús, hermanos, no ejerció un liderazgo como el de los filósofos griegos. Fíjense, los filósofos griegos amaban el decir cosas nuevas, el ponerse a meditar, a pensar y a saber el origen de las cosas por medio de la sabiduría humana, y sacar conclusiones y decir cosas, hermanos, a la gente, y escribir cosas por medio de las cuales las personas podían crecer y desarrollarse en su interior. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, hermanos, encontramos nosotros que no es, hermanos, a través de la sabiduría humana como las personas realmente podemos conocer a Dios, sino que es a través de la sabiduría divina como realmente podemos conocer lo que Dios desea para nosotros. Los filósofos griegos hablaban de llegar al punto de liberar el alma, pero a través de la sabiduría humana. Nosotros discutimos el punto de que nuestra alma sea libre de pecado, pero a través de lo que la Escritura enseña, porque esa es la manera como realmente puede, hermanos, llegar a ser libre un alma de pecado, a través, hermanos, de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, los griegos estaban impuestos a eso. ¿Qué es, hermanos, lo que el Nuevo Testamento nos enseña de esto? Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver primero, 1 de Timoteo 6:20. 1 de Timoteo 6:20. Y se lo voy a encargar a Maritza, hermana Maritza. 1 de Timoteo 6:20. ¿Qué dice, hermano? Primero. ¿21 también, María? Oh, Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado. Hay algo que tienes que evitar, Timoteo: las profanas pláticas sobre cosas vanas. Las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Saben qué era eso, hermano? La filosofía griega. Luego dice: y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
la cual dice, han profesado algunos, y lo que ha pasado es que se han desviado de la fe. ¿Sí? Hermanos, hoy no estamos lejos de eso. La gente sigue confiando en la sabiduría humana más que en la sabiduría de Dios. Y por causa de eso, algunos, inclusive de nuestros seres más queridos, han naufragado de la fe. En lo personal a mí me duele decirlo, porque mi hijo es uno de estos. Jesús, mi hijo, es alguien que piensa así, hermano. Y me duele, y me cuesta reconocerlo, pero es así. ¿Verdad? Porque las personas piensan que la ciencia es más poderosa que Dios. ¿Sí? Algunos cristianos inclusive han ido a tratar, hermanos, de acomodar la Biblia a la ciencia, lo cual es un error. Por eso hay personas que creen en Dios y creen en la evolución al mismo tiempo, porque tratan de acomodar la Biblia a la ciencia, cuando es al revés, hermano. La ciencia se acomoda a la Biblia más bien. ¿Sí? No es el propósito hablar de eso ahora, pero son ejemplos, hermanos, de cómo realmente las personas se han desviado de la fe por eso, por seguir los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí la ciencia, hermanos, no tenía que ver con la NASA, no tenía que ver con eso porque no existía en ese tiempo. No tenía que ver con los científicos que están descubriendo cosas de los animales o cosas así, no. Tenía que ver con la ciencia que había en ese tiempo, que estaba íntimamente ligada a la sabiduría de los filósofos griegos. Eso es con lo que tenía que ver. Así que, hermanos, no conforme al modelo de los filósofos griegos. Otro pasaje interesante es 1 Corintios 2 del 1 al 4. 1 Corintios 2 del 1 al 4. Así que, hermanos, pastoría a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no que con excelencia de palabras o de sabiduría. Ok. En el verso 2, ¿qué dice, Jonathan? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ok. Cuando fui a ustedes, dice Pablo, yo no fui con la abundancia de palabras, con abundancia de sabiduría, como lo haría cualquier palabrero, como lo haría cualquier filósofo. No fui así, sino que lo único que yo me propuse cuando fui a ustedes, dice, es no darles a conocer otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo único que realmente puede traer salvación a la persona. Porque Él es el único, hermanos, que realmente puede liberar al hombre de pecado. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad es la que los hará libre. De cierto os digo que si el Hijo no libertare, nadie puede ser realmente libre. Juan capítulo 8, verso 32 hasta el 36. Pablo no se proponía otra cosa más que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Verso al siguiente dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor. Verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Jamás fue así, hermano. Sino dice, con demostración del Espíritu y de poder. Así que entonces, hermanos, esto era la manera como los filósofos griegos desarrollaban su liderazgo, por medio de discutir sobre cosas vanas, por medio de usar palabras persuasivas, pero que convencían a las personas, pero no sobre los asuntos correctos de la salvación. Otro pasaje interesante, hermanos, sobre esto es Colosenses 2 del 1 al 4. Colosenses 2 del 1 al 4. Josué, ¿lo puede leer? Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y
y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Okay. Fíjense lo que Pablo le dice aquí a los hermanos de Colosas. Les dice: hermanos, ¿saben cuán gran lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea, inclusive por aquellos que nunca han visto mi rostro? Porque lo que yo deseo, dice Pablo, es que ustedes alcancen todas las riquezas del pleno conocimiento, del pleno entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo dice: yo deseo con todo mi corazón que ustedes lleguen a conocer todo lo que es de Dios, que se llenen del conocimiento de Dios, que se empapen del conocimiento de Cristo, que aprendan todo lo que tiene que ver con Dios, porque en Él es donde están realmente ocultos todos los tesoros de la sabiduría. Ahí es donde está la verdadera sabiduría. Y dice Pablo: porque no quiero que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Se fijan? Las palabras persuasivas se referían a eso, hermanos, a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la filosofía griega. Así que entonces, hermanos, Jesús nunca habló, hermanos, o ejerció su liderazgo por medio de palabras de sabiduría humana, o por medio de palabras que agradaran a los hombres, o por medio de palabras que convencieran tendenciosamente a los hombres. Jesús predicó solamente el evangelio del reino. Lo que el Padre le dio, eso es lo que Él comunicó. Juan capítulo 6, hermanos. ¿Sí? Así que entonces, aquellos que quieran llegar a ser ancianos de la iglesia jamás van a ejercer su liderazgo por medio de palabras persuasivas o con argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que quiero decir es que aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia se preocuparán siempre porque su liderazgo esté basado en las enseñanzas de la Escritura. Y buscarán que los hermanos sean enseñados correctamente conforme a las Escrituras. No andarán divagando, hermanos, en hablar de cosas que no tienen nada que ver con la salvación del alma y con hacer que los cristianos, aquellos que ellos están apacentando, lleguen al cielo. No es a través de la sabiduría humana como realmente podemos conocer a Dios, sino es a través de la sabiduría de Cristo como realmente podemos conocer al Dios verdadero. Así que entonces, hermanos, el liderazgo de Jesús no era conforme al modelo de los militares, ni era tampoco conforme al modelo de los filósofos. ¿Ok? Me queda un poquito de tiempo, hermanos. Voy a ver solamente una cosa más. Número 2. El liderazgo de Jesús está basado en una palabra muy sencilla. 2 palabras bien sencillas: el servicio y el ejemplo. En eso está basado el liderazgo de Jesús. Y ese es el que tenemos que aprender. No solamente aquellos que quieran ser ancianos de la iglesia, sino también cualquier cristiano, hermanos. Cualquier cristiano, hombre o mujer, debemos aprender eso. Hermanos, el mayor, Jesús dijo, ¿quién será? Vuestro servidor. Ellos estaban discutiendo entre sí por quién sería el más importante, el de más privilegio, el que tuviera más siervos a su servicio, tal vez. Pero Jesús dijo, el mayor será vuestro servidor o vuestro siervo. Si vamos nuevamente a Mateo 20, 26 y 27, quiero que veamos algunas cositas ahí, hermanos, ya para terminar, y estaremos el próximo domingo terminando este tema. Mateo capítulo 20, quiero que vea el 26 y el 27 nuevamente. Fíjense, hermanos, nomás véalo, no lo lea, ya lo hemos leído. Solamente quiero que lo tenga ahí a la mano para algunas cosas que voy a decir. Mas entre vosotros, dice, no será así. Ya partiendo de ahí, Jesús está diciendo que el liderazgo del que habló él antes en el versículo anterior
donde los gobernantes señorean de las naciones y los más ricos y los más poderosos sobre los menos, no será así, dice, entre ustedes. Pero Jesús dijo cómo sería, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando Jesús dijo el que quiera ser grande, o el que quiera hacerse grande, más bien, la palabra grande significa aquí grande en importancia, grande en importancia. Es decir, Jesús estaba hablando de aquellos que tienen el deseo de ser los más importantes en el reino. Cuando Jesús dijo, quiere hacerse, está hablando de un deseo personal de llegar a ser algo. ¿Ok? Es como cuando tú, cuando estabas en la preparatoria, dijiste, yo quiero ser abogado. Es un deseo que tú tienes. O yo quiero hacer esto. ¿Sí? Aquí, hermanos, la palabra grande entonces significa grande en importancia, ser el más importante en el reino. Luego dice, si alguien quiere ser el más importante en el reino y tiene ese deseo ferviente, entonces tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser vuestro servidor. Y la palabra servidor, hermanos, aquí es la misma palabra de la que obtenemos la palabra diácono, es decir, uno que es mandado a servir, uno que sirve porque se le manda a servir, ¿ok? Así que entonces lo que estaba diciendo Jesús es que aquel que quiere ser más importante en el reino es el que está dispuesto a ser mandado a servir a otros. Ese es el que es el más grande en el reino. Aquel que está dispuesto a ser mandado a servir a otros. Las personas del primer siglo medían su liderazgo por la cantidad de siervos que tenían a su servicio. En el reino de Cristo, el liderazgo se mide por la cantidad de las personas a las que servimos. Eso es lo que Jesús enseña aquí. Luego en el verso 27 dijo, y el que quiera ser el primero. La palabra primero ahí, hermanos, significa el número uno, el jefe, el que manda, el que gobierna. En la versión en inglés no dice el que quiere ser primero, dice literalmente el que quiere ser el jefe. ¿Ok? El que quiere ser el jefe, así dice. Por lo tanto, esa es la idea que se da aquí. El que quiere ser el jefe, el que quiere ser el que manda, el que quiere ser el número uno, ¿qué tiene que hacer? El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y la palabra siervo aquí, hermanos, es diferente a la de servidor que vimos en el verso anterior. En el verso anterior es diácono, pero en este verso es doulos, que significa un esclavo, alguien que no tiene derecho a reclamar nada, alguien que está dispuesto siempre a hacer lo que su amo le dice, que no tiene alternativa más que hacerlo, porque no es libre, está sujeto a su amo. Si el amo lo levanta a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana se va a levantar. Si el amo le dice que no va a dormir esa noche, no va a dormir esa noche. Bueno, Jesús dice, si ustedes, mis estimados Pedro, Jacobo, Juan, Jacobo hijo de Alfeo, Tomás, Felipe, Bartolomé, ustedes quieren ser el jefe, entonces tienen que ser siervos, tienen que ser esclavos. ¿Ok? Así que entonces, el liderazgo que Jesús enseñó aquí es el liderazgo de servicio. El que quiere mandar o ser el jefe debe de estar dispuesto a ser un esclavo, es decir, uno que está sujeto permanentemente a la voluntad de su amo, y en este caso a la voluntad de la iglesia. ¿Ok? Así es. ¿Sí? Qué diferente, ¿verdad? A como ahora pensamos en los grandes líderes. ¿Sí?
Javi, ¿no quisieras ser el jefe ahí en trabajo? ¿Verdad? ¿Qué harías si fueras el jefe? No, entramos a las 6 de la mañana, a partir de mañana entramos a las 10, ¿verdad? Para ya no levantarse temprano. ¿Sí? Imagínense al Javi de jefe. ¿Quisieras ser el jefe en tu trabajo, hermano Rolando? ¿Verdad que sí? Porque pensamos humanamente, conforme a los modelos humanos. El jefe manda y hace y deshace. El jefe siempre tiene la razón, ¿verdad? Y si se equivoca, vuelve a tener la razón otra vez, ¿ok? Pero ¿qué dijo Jesús? Entre vosotros no será así. El que quiere ser el más importante, Dani, tiene que estar dispuesto a ser un servidor, un diácono. El que quiere ser el jefe, hermano Ángel, tiene que estar dispuesto a ser un doctor.